queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa en este jueves 7 de marzo. Un jueves de historia. Una vez más, el primer jueves de historia de marzo. ¿O el pasado fue? No, primer jueves de historia de marzo. Así es. Doctor Acosta, bienvenido. Muy buenas tardes, Tomás. Muchas gracias, como siempre. Y también un gran saludo para el profesor Alejandro San Francisco. Don Tomás, don Jorge, un gusto. Primer jueves de marzo, efectivamente. La semana pasada hubo 29 de febrero. Estábamos despidiendo el verano en la conversación de la semana pasada, el popurrí del verano. En efecto. Síntomas bengolea. Síntomas. Así es. En las sanas vacaciones que corresponden al mes de febrero. Oye, hasta el último día, muy bien. Hasta el último día. De hecho, me recuperé el 1 de marzo, siendo viernes. Sí, pues viernes. Por eso era la sorpresa de la semana pasada, que mucha gente preguntaba. Que tenía un calendario mensual con una amiga nuestra de Bio Bio. Tenía unos calendarios anuales, no sé cómo eran ya. Oye, de la región del Bio Bio. De su región del Bio Bio. De su región del Bio Bio. Tu posesiva. Ya, entremos en materia. Entremos en materia. Bueno, el día de ayer se cumplió un mes desde el fallecimiento, el sensible fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, y se venía anunciando, ¿cierto?, un gran acto público de al menos un sector de la oposición, de Chile Vamos, ¿cierto?, los tres partidos fundacionales, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, y se especulaba que podían llegar otros partidos. Rápidamente el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sostuvo en una entrevista el fin de semana que no era un acto de Estado, por lo tanto era un acto más bien partidario, que él consideraba que no tenía que asistir, y así fue, digamos, no estuvo institucionalmente el Partido Republicano, pero llamó la atención de que hubo otros sectores distintos a Chile Vamos que sumaron, como los demócratas, amarillos, tuvieron sus presidentes de los partidos, en la lógica de tratar de hacer, se supone, una especie de unidad en la oposición, siendo que tanto los demócratas como los amarillos han dicho que no quieren estar con republicanos, y republicanos ha dicho que no quiere estar con el centro político. ¿Se reproduce de alguna manera históricamente esta como búsqueda de un trabajo colaborativo, de unidad, de coordinación en la derecha? Yo creo que coexisten dos cosas históricamente en la derecha. Por un lado es el espíritu unitario por otro lado, la existencia de almas o grupos que son diferentes. O sea, si tú lo miras en torno al regreso a la democracia, cuando existían 4 o 5 grupos, la UDI, Unión Nacional, el Frente Nacional del Trabajo, Avanzada Nacional, el Partido Nacional, incluso otros que eran liberales y republicanos. Andrea Lamar hizo un llamado a la unidad en torno a un partido que se llamaría después Renovación Nacional. Se sumó la UDI, se sumó el Frente Nacional del Trabajo. No se sumó el Partido Nacional, que siguió existiendo por su parte, no se sumó Avanzada Nacional, el liberal y el republicano estaban vinculados a la concertación de partidos por la democracia, y luego la UDI se salió de Renovación Nacional y fundó la UDI por el Sí, y luego Partido Unión Demócrata Independiente. O sea, hubo un espíritu unitario, pero que rápidamente terminó en dos pulmones, dos visiones. Antes de 1973 era parecido, o sea, estaba el Partido Nacional y el Partido Conservador eran los dos grandes fuentes de la derecha, pero también existían los nacionalistas que, sin ser de derecha o sin autoproclamarse de derecha, eran vistos en ese sector. Se unieron en torno al Partido Nacional en 1966, pero cuando se vio el Partido Radical surgió otra fuerza, que era la Democracia Radical, que también es de derecha y que tiene candidatura en 1973. Entonces, lo que quiero decir es que, por un lado, hay una confluencia y, por otro lado, hay una búsqueda de identidad. Y las dos cosas son relevantes. Eso respecto de la derecha política. Socialmente también hay diversidad, y porque alguna vez hemos mencionado acá que lo que llamaríamos el sustrato cultural, ideológico, doctrinario de la derecha es múltiple, no es unívoco. Hay un pensamiento conservador, hay un pensamiento liberal, hay un pensamiento que podría llamarse nacional popular o nacionalista, hay un pensamiento social cristiano ciertamente presente, hay un radicalismo anticomunista. O sea, hay varias fórmulas que confluyen a formar lo que conocemos como las derechas, y lo mismo ocurre en las izquierdas. O sea, un intento como de unidad, pero que se expresa en coaliciones: el Frente de Acción Popular FRAP, la Unidad Popular, la Concertación, la Nueva Mayoría, el Frente Amplio, otras, pero también la mantención de particularidades dentro de los respectivos partidos. Alejandro, se ha repetido mucho en el último tiempo una
no es primera vez que se busca instalar esta lógica, ¿no? Pero se ha repetido harto en los últimos días a propósito de lo que vienen las elecciones municipales y las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año, el 2025, que la unidad es el único camino para derrotar a la izquierda, es lo que se dice de ciertos sectores de la derecha. Cuestión que obviamente no es así. De hecho, basta pensar que hubo unidad para el plebiscito de diciembre y la derecha perdió, y hubo competencia para la elección de mayo y la derecha ganó, y hubo unidad para el plebiscito de septiembre y la derecha ganó. O sea, una cuestión totalmente opinable. Pero es interesante pensarlo, aprovechando lo que tú comentabas, Alejandro, después o con el retorno a la democracia, que la UDI y Renovación Nacional, que eran quizás los grupos políticos más relevantes de la derecha y con más institucionalidad, tuvieron varios años de competencia y coexistencia. Es decir, el sistema binominal obligaba a llevar un candidato a cada partido, competían entre ellos, y lo más probable era que, salvo que te doblaran, uno de ellos solo ganara y el otro quedara digamos, en el banquillo. ¿Cómo se logra esa coexistencia y competencia de modo que no sea una cuestión como agotadora y media majadera, estar todo el tiempo pidiendo la unidad, la no competencia, sino simplemente asumir que hay proyectos y ser capaz de jugar así? Lo que pasa es que yo creo que lo clave es entender el fondo del asunto. Unidad tiene que haber, lo que no tiene que haber es uniformidad, si eso es una torpeza. Pero unidad, evidentemente hay que trabajar con conceptos unitarios. Sería absurdo que en un proyecto como el de los impuestos, alguien diga no, subamos un 1%, el del lado diga subamos 2%, el del lado 3%. No, es mejor enfrentarlo con un espíritu unitario. Pero eso lleva a la uniformidad, a tener una sola cabeza, un solo liderazgo, una sola visión de la cosa. Me parece que no. No, porque no responde a la realidad. Ahora, tú tienes todas las fórmulas posibles, Tomás. Mira, si tú miras el ejemplo de la unidad, tú tienes unidad con derrota. Todas las segundas vueltas son unitarias. Y tú puedes ganar o perder. La mayoría de las veces la derecha ha perdido en la segunda vuelta. Joaquín Lavín, Sebastián Piñera, Evelyn Matei, José Antonio Kast. ¿Ha habido triunfos en segunda vuelta? Sí, unitarios también. Sebastián Piñera. En elecciones, llamémoslo así, parlamentarias, siempre ha habido unidad pero competencia. O sea, una lista, pues si van en listas separadas, eso puede ser desastroso. Cuando no tienen los votos en la UDI y Renovación Nacional. Y eso significaba elegir uno, pero en un sistema binominal. Cuando tú te pasas a un sistema proporcional como el de hoy, que no lo aprobó Republicanos, ni lo aprobó Evópolis, ni lo aprobó el Partido Comunista, sino que lo aprobaron otras fuerzas, el sistema proporcional te admite que surjan nuevas fuerzas y que compitan. ¿Qué te garantiza eso? Que todas las fuerzas que compiten y que tienen razonable apreciación popular van a tener votos. ¿Te asegura eso ser derrotado o te asegura eso triunfar? Ninguna de las dos cosas. O sea, si tú miras otros países, tienes todas las fórmulas. Si tú miras España, por ejemplo, en España la izquierda va dividida, la derecha va dividida, y uno gana y el otro pierde, y eso es por definición. Ahora, ¿cómo definiría yo esto? A mí me parece que tiene que haber tanto colaboración como competencia, tanto en las izquierdas como en las derechas. Colaboración y competencia. Colaboración en todo lo necesario, competencia en lo que refleje puntos de vista distintos, en lo que refleje candidaturas distintas, promoción de liderazgos diferentes, y eso no debiera formar nada que se parezca a una histeria colectiva, ni mucho menos. Ahora, también es interesante considerar el escenario frente al cual se está electoralmente. Es decir, no es lo mismo una elección como la que vamos a tener este año, una elección municipal o una elección regional, que una elección parlamentaria o una elección presidencial. Eso yo creo que es súper relevante, porque tomando el ejemplo de lo que pasó con el actual gobierno, la posibilidad de ir en una lista única entre el Partido Socialista y el Frente Amplio estaba sobre la mesa, pero fue finalmente el Frente Amplio el que le dijo que no, que le dio un portazo, porque el PS venía con el Partido Social, con el Partido por la Democracia, y eso para el Frente Amplio parecía vomitivo. No íbamos a pactar con un grupo que eran financiados por SQM. O sea, recordemos que eso fue lo que sucedió. Y bueno, frente a la segunda vuelta, se alinearon con Boric, y en el gobierno están gobernando con Boric, y hoy día son una representación relevante del gobierno, y muchos dicen que son lo que sostiene al gobierno por la inexperiencia del Frente Amplio. Pero
¿no sería posible pensar en algo similar en la derecha también? Es decir, que a nivel parlamentario haya una competencia importante, que la primera vuelta sea de alguna manera la verdadera primaria entre los dos proyectos de derecha y que después haya unidad para un eventual gobierno en el futuro. Es que no hay mucha alternativa al respecto. Pues si al final en la elección pasada hubo dos candidaturas de derechas, llamémoslo así, Sebastián Sichel y José Antonio Kast. En la anterior fue José Antonio Kast y Sebastián Piñera, y en la próxima es probable que haya dos candidaturas. Si tuviéramos que definirlo hoy, serían José Antonio Kast y Evelyn Matei. Y no hay ninguna razón para exigirle a uno de los dos que se bajen en las actuales circunstancias. O que vayan a primaria. Ahora, el que instaló eso de manera, llamémosle así, competitiva, de manera definida, de manera clara, y diciendo que convenía la competencia, fue Sebastián Piñera el 2005. O sea, él fue el que instaló eso. Cuando salió el ruedo contra Lavín. Claro, porque de hecho en el Consejo General de Renovación Nacional que proclamó a Sebastián Piñera, era un Consejo General que teóricamente iba a proclamar a Joaquín Lavín. Claro. Y que se dio vuelta y terminó proclamando a Sebastián Piñera. Legítimamente, si esto no es que fuera una actitud divisionista, era la actitud de un partido adulto, autónomo, que prefería tener un candidato y no el otro. ¿Eran traidores por no apoyar a Joaquín Lavín? Me parece que no, tenían una postura política distinta. Ahí dicen que había una frase que dijo Piñera, no recuerdo si fue verdad o no, lo escuché en algún lado, que le preguntaron ¿por qué usted va a matar la candidatura de Joaquín Lavín? Y dijo algo así como, bueno, uno no puede matar dos veces un muerto, digamos, era evidente que no iba a ser candidato presidencial y no iba a ganar. ¿Y qué demostró la historia? Que Sebastián Piñera tenía una candidatura más vital que la de Joaquín Lavín en esa elección específica. Y que le permitió proyectarse para la siguiente elección y ganar la siguiente elección. Ahora, ¿cuándo se mide eso? Se mide solo en la elección. Claro. O sea, no hay forma de tener un anticipo de resultado. Y en ese sentido, yo creo que hay que mirar las cosas con la debida ponderación y sentido de la realidad. Hagamos la primera pausa comercial, siendo las 13:19. Cerremos el 13:19. 13:19. Vamos a hacer la primera pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando en este jueves de historia con Alejandro San Francisco, siempre en compañía del doctor Jorge Acosta, aquí en Nuevas Voces de Agricultura. No te vayas de la 92.1 FM, porque en pocos minutos estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando en este jueves de historia con Jorge Acosta, siempre con la compañía del doctor Acosta, pero está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, director de formación del Instituto de Red Pública, conductor también del programa Historia, Libros y Banderas. Todos los fines de semana ustedes pueden verlo en Agricultura TV, también escucharlo en la radio. En Spotify también. En Spotify también se está subiendo. Ahí me escucha el doctor Acosta. El doctor Acosta. Yo también. Ah, no, pero yo escuché el jueves de historia, el que subía el otro día, que también está en Spotify. Que también está en Spotify. Doctor Acosta, saludamos a nuestro auspiciador. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros, nos dice Enel. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. ¿Y sabías que 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaba en alguna lista de espera? Por eso exigamos juntos a las autoridades que se resuelva de una vez y por todas la grave crisis de salud, tanto del sistema estatal como del financiamiento privado. Firma hoy en saludparachile.cl. Alejandro, retomando la conversación, yo tengo una pregunta que tiene que ver con la historia, pero también con lo que está pasando hoy día, porque Tú decías que habían en la derecha sustratos doctrinarios o corrientes ideológicas, pongámosle el nombre que sea. Lo que hoy día se llamaría sensibilidad. Sensibilidad, almas, como gusta mucho. Sí, el gobierno tiene 2 almas. En su momento la gente decían que la UDI tenía 2 almas, sí, entre los viejos y los jóvenes. En fin. Y es interesante la pregunta respecto, Alejandro, a cuáles son las razones que han generado efectivamente
que existan proyectos distintos como la UDI-RN hace algunos años y hoy día Evópoli o Chile Vamos, que es un proyecto quizá en sí mismo, una coalición más que un proyecto en sí mismo, y el mundo republicano al lado, porque siempre se repite de nuevo esta idea de que mira, si en el 95% de los temas estamos de acuerdo, así que en realidad no nos compliquemos. Y en realidad, cuando uno hace el doble clic, que le encantaría hacer a nuestro querido amigo Álvaro Iriarte, panelista mucho en este programa, diría, oye, si en realidad no es verdad eso, ¿no? Hay temas en los que los hechos demuestran que hay diferencias, ¿no? Puede ser un tema tributario, el tema de subir o bajar los impuestos, o puede ser el mismo tema hoy día que tanto reivindica el presidente Piñera del matrimonio, o la posición del aborto. O sea, temas que además son muy sensibles, porque puede ser un 5% de los temas, pero quizás son los temas más importantes. Entonces, ¿cómo ha sido esa dinámica? ¿Cuáles son las razones que llevan a que haya proyectos distintos? ¿Son simplemente doctrinarias? ¿Son de carácter? ¿Son de estilo? ¿Son circunstanciales? A veces son cosas circunstanciales. Oye, se peleó el dirigente con no sé quién y se cindió una facción y armó algo al lado y le fue bien. ¿Cómo ves las coincidencias y las diferencias que hay entre lo que se produjo con la UDI-RN, cuando la UDI se sale y empieza a tomar fuerza, con la salida del Partido Republicano de Chile Vamos y que hoy día al final son dos polos un poco en la misma lógica, ¿no? Primero hay que entender dos cosas. Una es que históricamente tú puedes tener en un solo partido personas que piensen distinto en 1, 2, 3 o 5 de esos temas que tú mencionaste. O sea, pueden estar en el mismo partido y votar distinto en los temas. Y en segundo lugar, hay que entender que eso ha existido y eso es lo que se llama cuestiones abiertas. Entonces tú podrías tener el partido A, llámale como quiera ese partido, Partido Demócrata Cristiano, y cuando se vota un tema, el matrimonio, el aborto, una cantidad de diputados vota A, otra cantidad de diputados vota B y otro vota C. ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir eso. ¿Por qué? Porque señala que tiene un grupo de cuestiones que son cuestiones abiertas, que no tiene postura. Dos, el constituyente Jaime Guzmán, pero también otros, sostenía que los partidos no podían dar órdenes. De manera que al final las cuestiones abiertas pasan a ser casi todas. De manera que yo puedo estar en un partido, pero constitucionalmente no tengo obligación de votar lo que la mayoría del partido o el partido defina. Y eso también es muy interesante. Porque hoy día se están proponiendo nuevas fórmulas de decir, oye, que los partidos tengan un mínimo de 5% de los votos, que haya orden de partido en tales o cuales fórmulas, y todo eso se puede discutir. Y yo me parece que, perdona esa digresión, pero yo creo que era necesario ponerla en la discusión. Ahora, en el caso de la UDI, Unión Nacional, Frente Nacional del Trabajo, yo te diría que lo que más influye son los liderazgos, por una parte. Guzmán es un líder que evidentemente viene desde el gremialismo universitario de los años 60 y funda la UDI el 83. Andrea Lamán viene desde el Partido Nacional del año 73, estudiantil, y quiere una derecha moderna, democrática, sin ambigüedades, sin matices, y el Frente Nacional del Trabajo es el liderazgo de Sergio Onofre Jarpa, que tiene toda esta tradición agraria del Partido Nacional, que era muy, muy potente y muy notable, y que él la expresa a través del Frente Nacional del Trabajo. Y luego confluyen. ¿Confluyen siendo exactamente lo mismo? No, pero Renovación Nacional podría haber sido ese partido. De hecho, cuando Renovación Nacional sigue existiendo sin la UDI, ¿qué es lo que había en Renovación Nacional? Había radicales anticomunistas. Los de mi zona eran de esa línea, de La Serena. Un saludo a La Serena, por cierto, toda la semana. Había conservadores en Renovación Nacional. Sergio Díaz, por ejemplo, que llegó a ser presidente. Sergio Romero, conservador social cristiano, él era admirador de Eduardo Cruzcoque. Había jarpistas, agrarios, había liberales, había conservadores no social cristianos, sino que conservadores tradicionalistas. Había gremialistas, Maximiano Errázuriz, por ejemplo, se mantuvo. O sea, lo que quiero decir es que puede haber en un mismo partido. Ahora, ¿qué decía la UDI? No, nosotros no podemos estar ahí porque tenemos un estilo distinto. Pero habían estado ahí. Lo que pasa es que después dicen, no, ¿sabes qué? Separemos agua por una coyuntura y nos movemos distintos. ¿Y cómo funcionan mejor? En alianza. O sea, en vez de estar fusionados en un partido, funcionamos en alianza. Y mientras te den los votos, tú puedes funcionar solo. Si al final tienes 2% de los votos, te conviene aliarte con otros 2 o 3 y tener un partido más estructurado. Ahora, ¿qué le pasa a Republicano? Republicano yo creo que responde a dos cosas. Uno,
que la UDI no hizo a tiempo el relevo generacional. Y en ese sentido lo que desafió José Antonio Kast en la primera década del siglo XXI es algo que la UDI podría haber promovido en su minuto, o sea, el recambio generacional, y no lo hizo. Y en segundo lugar, que el estilo de decir que en determinadas cosas se va a sostener una postura, sea esa postura mayoritaria o minoritaria, José Antonio Kast en eso fue distinto a lo que estaba pasando en la política en tiempos de Piñera 1 y Piñera 2. Y en ese sentido representó una alternativa diferente. Hoy día lo que marca es que cuando tú, con esto termino, cuando tú estás en un grupo, o sea, si hay un grupo que está en Republicanos y hay otro grupo que está en Chile Vamos y participó en el gobierno de Piñera, con esto termino, lo que te marca estar en uno u otro también es la historia. O sea, tú empiezas a sostener las posiciones porque esa es la posición de tu piño, de tu grupo. Ahora, obviamente tú crees en ella, pero crees también porque eso es lo que te va moviendo en tu actuar político cotidiano. Profesor, quería hacerle una pregunta a propósito de las evoluciones que uno ve de los grupos políticos, porque comentábamos, ¿cierto?, esta evolución que tuvo una serie de grupos transformándose en Renovación Nacional, este paso de la UDI, entrada-salida. Pero si uno ve lo que era la Alianza por Chile o la derecha de los años 90, de principios de los 2000, era muy marcada la diferencia entre la UDI y entre Renovación Nacional. El primer hito fue, ¿cierto?, crear un partido adicional que fue Evópoli, que tenía mucha proyección, que todo el mundo pensaba que el partido del futuro, pero pareciera ser que nunca despegó. Siempre se mantuvo como un partido de nicho, muy del distrito 23, algunos sectores, ahora distrito 11, muy de algunos sectores en el sur. Pero hoy día, uno de los logros del presidente Sebastián Piñera, diría yo, fue crear una especie de unidad y amalgama casi indescifrable, indistinguible entre la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Perfectamente el día de mañana podrían ser un solo partido, y súmale a los demócratas y a los amarillos, cosa que no se ve con los republicanos. Ayer comentaba Javier Macaya cómo había vivido, ¿cierto?, esta evolución de una UDI que desconfiaba de Piñera, un Piñera que desconfiaba de la UDI, y que finalmente terminaron amalgamándose en lo que fueron los dos gobiernos de Sebastián Piñera, cosa que parece estar muy difícil de lo que sucedió con republicanos. ¿Cómo evalúa usted ese como proceso histórico de evolución? Y bueno, ya nos ha contado de historias similares a lo largo de nuestra historia. Eso reciente responde al último punto que yo mencionaba, que la historia es la que te determina. O sea, si tú compartes dos gobiernos, si en el gobierno hay uno que es de la UDI, de Renovación, de no sé qué, y trabajan juntos, tienen el mismo proyecto, más o menos sistemáticamente, bueno, eso se mantiene como unitario. ¿Qué es lo que marca la unidad? Piñera, el piñerismo, el gobierno, Piñera 1, Piñera 2. Ahora, ¿por qué la UDI hoy día es más parecido a Renovación que en otros minutos? En buena medida porque aquellos de la UDI que estaban más en el espíritu que se llamaba granítico, o guzmaniano, o a la derecha, o que la propia Renovación Nacional llamaba más intransigente, más doctrinario, están hoy día en republicanos, de manera tal que ya se produjo la decisión. De manera tal que si uno tuviera que compararlo, esa división de los 2000 que tú dices que era muy nítida, hoy día también existe. Lo que pasa es que existe entre Chile Vamos, que sería el partido plural, o sea, el que tiene varias almas, y Republicanos, que tendría ese sello que a Guzmán le gustaba llamar granítico, más de otra línea. Y fíjate que emergió en el último mes, o sea, cuando desde distintos sectores de Chile Vamos se señaló que Piñera representaba una derecha moderna, que obviamente se contrapone a una derecha no moderna, que no se dice que no, pero eso representa una visión distinta a lo que eran otras derechas en su minuto, entre ellas la derecha de Guzmán u otro tipo de derecha, o la derecha de Jarpa, por ejemplo, que no serían derechas modernas, serían derechas de otra época. La derecha de Piñera es moderna. Bueno, a ese carro se sube la actual UDI, la actual Renovación Nacional, ciertamente Evópoli, que solo tiene actualidad, y en cambio se quedan en otra tradición, que podría ser la tradición popular de inspiración cristiana y partidaria en una sociedad libre, partidos como republicanos.
Alejandro, a propósito de esto mismo y de cómo el expresidente Piñera ha sido como ese factor de unidad y su gobierno ha sido quizá la principal razón por la cual hoy día efectivamente es bien difícil ir a un tema de fondo en que la UDI y Renovación Nacional tengan posiciones diferentes. Ayer se cumplió un mes de la muerte del presidente Piñera, hubo un homenaje que estaba pensado hace bastante tiempo, partió de hecho la conversación a propósito de la pregunta que hacía Jorge de ese hito, y es bien interesante a propósito de lo que ha sido la historia de la derecha y el posicionamiento de los partidos, pero también de una derecha, si se quiere, social, la transición o el cambio, la evolución que ha habido respecto a la noción que desde la misma derecha se tiene del presidente Piñera. Yo ayer veía, por ejemplo, al presidente de la UDI, Javier Macaya, vi fragmentos en las redes sociales de sus palabras, claro, y citando a Jaime Guzmán, después de Dios nos debemos a Chile y todo lo demás. Y claro, era imposible no pensar en cuando la UDI gritaba que Piñera era un gusano demócrata cristiano. Que no lo gritaba la dirigencia de la UDI, pero lo gritaba la gente que estaba en los actos de la UDI, ¿no? Y que era propio de la realidad de la época, en fin, de las candidaturas con competencia. Pero eso no es solo como una cosa anecdótica o divertida del pasado. Hace 6 meses, una amplia mayoría de la derecha social, si se quiere, o de las personas de derecha, miraban con distancia el segundo gobierno del presidente Piñera. El presidente Piñera por alguna razón llegó al 6% de aprobación, es decir, porque ni la derecha aprobaba el gobierno por el que había votado. Y hoy día pareciera ser que la figura del presidente Piñera se revaloriza de una manera bastante impresionante. Con ello le entra un viento de cola a Evelyn Matei, que se ha autoasignado una suerte como de delegado. Incluso personas muy cercanas al presidente Piñera hoy día están en el equipo chico de Evelyn Matei, que encontró tiempo para hacer un equipo presidencial. Y por lo tanto, es interesante decir, bueno, ¿por qué se produce eso? ¿Simplemente la muerte del presidente Piñera o hay una cuestión de fondo ideológica o en definitiva los partidos de Chile me dijeron, ¿sabes qué? En realidad el presidente Piñera es el que mejor ha sido capaz de sintetizar lo que nosotros creemos y nuestra idea de gobierno, un gobierno centrado en la gestión, en la cuestión moderna, ¿no? Como lo han planteado. ¿Por qué crees que eso responde y cuán duradero lo ves? ¿Es una cuestión transitoria? ¿Es producto de la fatalidad del accidente? ¿O aquí hay una cuestión política? De la oportunidad electoral. Claro, luego de la cuestión electoral. Todo en la historia, para tu final, todo en la historia es transitorio. Esto va a durar lo que dure, puede durar 1 año, 5 años, 7 años, pero es necesariamente transitorio. Yo creo que se juntan 2 o 3 cosas. Lo primero es que Piñera estuvo en el momento más bajo de su aprobación en un clima revolucionario, o sea, tras la Revolución de Octubre, cuando el 78% de los chilenos que votaron se manifestaba partidario de una nueva constitución. Y esa nueva constitución 2 veces fue rechazada en las fórmulas que se propuso la nueva constitución. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pasó que el clima de la opinión pública cambió, la situación política cambió y la percepción sobre el presidente Sebastián Piñera cambió. ¿A qué ayuda eso? Su muerte, no solamente. Yo creo que lo que más influye en la percepción del presidente Sebastián Piñera es el gobierno del presidente Gabriel Boric. Eso es lo que empieza a cambiar la percepción sobre el contrafactual, digamos. Efectivamente. O sea, a la larga, lo que legítimamente piensa un sector de la población es, oye, pero si no hubiera tocado la pandemia con el equipo Boric, de Gabriel Boric, o si no hubiera tocado esto, estaríamos en un problema más grande, y Piñera en eso sí que era rápido, gestionaba y era bueno, no sé qué. Y eso es antes de que fallezca el presidente Sebastián Piñera. Y de hecho, si tú miras las encuestas del año pasado, Piñera va en una alza sostenida, tiene una mejor percepción. Y a eso se suma un segundo elemento, que es no la muerte, es la forma de la muerte asociada a la muerte. O sea, murió, es un hecho, pero la forma como murió. Bueno, no es que le hayan se haya producido, qué sé yo, a los 88 años, claro, después una muerte natural, digamos. Una muerte natural, después de una vejez digna o enferma o lo que sea, como le haya pasado. No, es que se murió en un accidente cuando estaba, vamos a decirlo así, en la plenitud de sus capacidades. Que podía ser candidato presidencial en 1 año y medio más. Yo le contaba a Jorge que yo estuve con el presidente Piñera una semana antes de que él muriera. Estaba impecable. La gente le pedía fotos y no sé qué. Estuvimos, por casualidad, porque veníamos llegando en un viaje en el mismo avión, por separado, y nos juntamos. Y ahí conversamos un poco. Estaba pleno. Entonces,
¿Eso qué genera? Genera efectivamente una orfandad política, una admiración, pucha que era bueno, nos ha dejado un vacío que es imposible de llenar. Eso siempre hacía, los vacíos son imposibles de llenar. Pero fíjate que la UDI, cuando murió Jaime Guzmán, la UDI pasó a ser más grande, con más militantes, ganó las senatoriales del 97, ganó las parlamentarias del 2001 y llegó a tener el candidato presidencial Joaquín Lavín como figura estrella. Ahora, ¿qué perdió? Perdió línea, que en eso Guzmán era más ortodoxo. Ahora, ¿qué representa Piñera? Para cerrar, lo que tú decías, lo que se ha destacado, si eso es lo relevante, que tenía gestión y que buscaba los acuerdos. Esos son sus dos tipos. ¿Qué suponemos que le va a ofrecer la centroderecha al país? Mejor gestión que el gobierno actual y una capacidad de llegar a acuerdos en ciertos aspectos que habrá que ver cuáles son. Y en ese sentido, Piñera es un buen referente para Chile Vamos. ¿Es el momento de analizar los males del gobierno de Piñera? Eso políticamente se va a hacer. Ahora, eso se va a hacer cuando se entre en competencia. O sea, para decírtelo en un plano. Ayer había un tuit de un diputado que decía, oye, hay 177 comunas, me parece, o no sé cuántas comunas. 346. Claro. Pero ¿cuántas son las comunas que...? Claro, eran 270 donde no habían candidatos de derecha, no habían alcalde de derecha. Donde no había alcalde de derecha. ¿Y se acuerdan cuando llegó Piñera al gobierno cuántas eran las comunas donde no había alcalde de derecha? Eran menos. Sí, pues mucho. O sea, Piñera dejó con menos alcaldes que cuando él llegó al gobierno. Exacto. O sea, perdió muchas municipalidades. No solo perdió muchas municipalidades, Santiago, Maipú, Valparaíso. No, Valparaíso ya se había perdido. Viña y otras. Dejó con menos diputados. Con una división en los partidos. Entonces, ahora todo eso va a ser parte de la discusión. Va a ser parte de la discusión. ¿Por qué? Porque en la discusión política ya se pueden llevar temas que, producto de la trágica muerte y las situaciones actuales, quedan fuera de esta discusión. ¿Hacemos una pausa, doctora? Vamos a la última pausa. Última pausa, querido amigo, aquí en Nuevas Voces. Volvemos en pocos minutos en esta interesante conversación de Jueves de Historia en la 92.1. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces de Agricultura, siempre en la compañía del doctor Jorge Acosta, pero también con el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, director de formación de Red Pública, con quien hemos estado conversando sobre la derecha en la historia, sobre su unidad, pero también su diversidad, su competencia. Nos vamos a pasar a actualidad, doctora Acosta, ¿no? Sí, Últimos 10 minutos nos quedan. Yo creo que ya lo que nos va quedando, podemos pasar de la historia a la actualidad. Profesor, de la acción, como se dice. De la historia de la acción, claro, porque una de las grandes discusiones que se ha producido en estos días ha sido a propósito de las declaraciones también del Partido Republicano de manifestar su oposición de competir en comunas como en la comuna de Las Condes. Eso hizo que se generara un revuelo bien interesante y al mismo tiempo supimos de la noticia el día de ayer, fue o anteayer, cuando fue que anunció que estaba disponible para competir como candidata la ex ministra y ex consejera constitucional, ex diputada, digamos representante también de la Unión Demócrata Independiente y actualmente independiente, Marcela Cubillos. Han habido críticas, se ha dicho que mira, en realidad, qué bueno que vaya de candidata, pero vaya en otra comuna. Compita por otro lado. ¿Por qué no va a comunas populares? Compita pero no con nosotros. Una serie de argumentos que no son los más elevados intelectualmente, pero que de nuevo traen al ruedo esta división práctica que se da a propósito de las elecciones. ¿Cómo ve esa eventual candidatura, profesor San Francisco? Yo creo dos o tres cosas. Primero, yo creo que Marcela Cubillos es de las mejores candidatas que puede tener Chile Vamos, o incluso de unidad entre Chile Vamos y Republicanos en numerosas comunas, incluida Las Condes, ciertamente, pero podría ser Santiago, podría ser otra. Creo que es una candidata de primer nivel, lo demostró en su vida parlamentaria, lo demostró en su candidatura a la Convención Constituyente. Logra instalar temas, son muy pocos los políticos que logran instalar temas, y me parece en ese sentido que mostrar su disposición a ser candidata es una buena noticia inicial para las derechas.
En segundo lugar, me parece que es súper opinable si tiene que ir por Las Condes o tiene que ir por otro lado. En política no hay dogmas de fe. Pero así como no hay dogmas de fe, en el sentido que es opinable que puede ir por otro lado, no hay dogma de fe que tenga que reelegirse la persona que esté gobernando una determinada comuna. O sea, esta tesis del que tiene, mantiene, claro, puede ser en general correcta, porque tú no vas a estar replanteando todo cada vez. Pero si tienes una comuna que está más cuestionada, con más problemas, tienes que evaluarlo 2 o 3 veces. Felizmente en esto la alcaldesa Peñalosa ha dicho que ella no le tiene miedo a la competencia y todo eso, pero sería absurdo que la alcaldesa Peñalosa compitiera con la exministra Marcela Cubillos. Yo creo que hay que evaluar cuál es la mejor solución para los partidos, y hay que estar abierto a todos los casos, porque no va a faltar el que se le ocurra que la mejor solución entonces para evitar una guerra civil es que precisamente sea Marcela Cubillos la candidata ahí, y eventualmente la alcaldesa Peñalosa vaya por otra comuna a competir en esas 270 comunas que están desprovistas de líderes de Chile Vamos. Ahora, esto se va a decidir en el último minuto. Hemos visto a lo largo de la historia situaciones bien interesantes y extraordinarias. Recuerdo, por ejemplo, hace 2 elecciones atrás, cuando existía la posibilidad de que Joaquín Lavín fuera de nuevo candidato por Santiago, se fue a una encuesta con Felipe Alessandri. Finalmente Felipe ganó la encuesta, fue candidato. Lavín decía ya no voy a ser candidato a nada, y la noche de la inscripción final de las candidaturas se bajó a De la Maza y fue candidato Joaquín Lavín, alcalde por Las Condes. ¿Hay alguna posibilidad de que pase algo similar en esta situación? No, en Las Condes, en alguna otra comuna, cambios de última hora, ¿cómo lo ve usted? Todo puede pasar, va a haber cambios de última hora, sí. Lo que es clave es que los cambios de última hora se produzcan por problemas de última hora y no por cosas imprevisibles. De manera tal que, dicho al revés, que los distintos sectores políticos, y esto es una preocupación que va a tener el gobierno y una preocupación que tiene la oposición, tienen que tener sus mejores candidatos con mucho tiempo de anticipación. Esto es como lo que pasa cuando tú tienes un ministro que va a renunciar. No, es que no renunció. Bueno, pero ¿por qué no lo vieron antes de que pasara un año? Antes del año de plazo. Como hemos tenido experiencia de eso también. Hay que verlo a tiempo, claro, hay que verlo bien, hay que elegir a las mejores personas, y eso es una tarea de los partidos, de los grupos, pero evidentemente va a haber cambios de última hora. Lo relevante para el que no quiera sufrir es que los cambios sean porque se produjo algo imponderable. Se murió alguien, se enfermó, se perdió alguna información relevante. No es que estuviera fríamente calculado. Claro. Yo creo que eso puede lesionar las confianzas o generar otro tipo de problemas. Es verdad. Alejandro, vamos a la recomendación del libro. Nos van quedando apenas 3 minutos de programa acá en Nuevas Voces. Yo traje un libro excelente de una historiadora muy, muy buena, Cecilia Morán, con que trabajo en la Universidad de San Sebastián. Las primeras damas en Chile, 1938-1970, Poder Político, Acción Social y Modernización. Este libro, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario, tiene una gracia, que es una investigación inédita sobre un tema que no estaba estudiado. Tiene una segunda gracia, es un tema histórico y actual. Se ha eliminado la institución de primeras damas y hay algunos que ya están proponiendo volver a tener primeras damas en Chile. ¿Y qué nos muestra este estudio de Cecilia Morán? Que las primeras damas fueron muy relevantes en Chile. Entre el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y el de Eduardo Frei Montalva hubo mujeres extraordinarias que hicieron un tremendo bien al país, principalmente en los temas sociales. El capítulo dedicado a Miti Marman de González Vidal es realmente muy completo, una investigación de primer nivel, con gran acopio de fuentes y de bibliografía. Y yo me atrevería a decir que, ya que estamos a un día del Día de la Mujer, que este es un excelente libro para conocer a mujeres muy destacadas en la historia de Chile que les tocó ir a ser primeras damas sin que lo hubieran buscado. Fue un cargo por accesión, porque sus maridos eran presidentes de la República, y que sin embargo hicieron un tremendo aporte en su momento, como muestra esta investigación que está mostrando el doctor Acosta en este momento, las primeras
damas. Muy, muy bueno y realmente extraordinario el trabajo de la Cecilia Morán, que además tengo el gusto de conocer. Y realmente es un tema relevante porque se dio esta discusión del rol de la primera dama y cómo se revalorizó incluso en las celebraciones, ¿cierto?, fúnebres, ¿cierto?, la ceremonia fúnebre del presidente Piñera, digamos. Precisamente porque tuvo una primera dama que fue muy activa y muy capaz, como fue la señora Cecilia Morel. Así es. De hecho, yo creo que esa discusión hoy día es una discusión abierta, donde parecía cerrado que ya se habían acabado las primeras damas, hoy día está en discusión. Las primeras damas en Chile, 1938-1970, poder político, acción social y modernización de Cecilia Morán, no es Cecilia Morel, sino Cecilia Morán, historiadora, doctora en historia de la Universidad de San Sebastián, en la recomendación del libro de Alejandro San Francisco. Ella me contó que le pasó una talla una vez, pues le dijeron, mire, y la escribió la misma primera dama. Oye, supongo que está avanzando ya en el 70-2010, ¿o no? En la historia de Chile. No, en la siguiente edición de la primera dama. No me ha dicho nada. Hay que preguntarle a Cecilia Morán que venga a contar en qué está. Vamos a tener que preguntar. ¿Se nos acabó el programa, doctora Costa? Como siempre, un gran gusto los días jueves de historia y política, vamos a tener que decir ahora en el futuro, ¿no? Historia. Lo que pasa es que salen otros temas. La historia es un continuo, sigue. Claro, es un continuo, estamos de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios. Doctora Costa, nos encontramos mañana viernes para cerrar esta primera semana de marzo. Intenso marzo. Ha sido intenso. Muy entretenido, además. Y muchas gracias por su intenso y va a ser extenso. Y va a ser extenso. Uy, 31 días, no me lo recuerdo. Extenso. Claro. Pero lo bueno es que Semana Santa, digamos, finales de marzo, entonces ahí también hay un tiempo. Yo no sé por qué tenía la correcta noción, o sea, incorrecta noción, de que el Jueves Santo era feriado. No. Se trabaja y aquí vamos a estar. No, por supuesto, en un jueves de historia. Nuestro último jueves de historia del mes. Y presencial. Ya. También, querido amigo, ya viene Deporte en Agricultura, quédense en la 92.1. Nosotros nos reencontramos mañana. Que estén bien. Abrazo. Chao.